Buenos días. Bueno, pues continuamos con la siguiente entrada, que es continuación de, del pensamiento de Martí con respecto a la emigración, cuando dice, cuando los pueblos y las personas tienen que emigrar, los gobernantes sobran. Bueno, pues sobran los gobernantes de todos los países que producen la migración, ¿o no? Y tiene su punto de burla. El que José Martí, el héroe cubano, haya dicho eso en la isla, en la querida isla de Cuba, que ha tenido que ver cómo el 50% de sus hijos, toda la clase dirigente cubana, ha tenido que marcharse a trabajar y a hacer rico la Florida. No se puede negar que en Estados Unidos los cubanos han aportado mucho en el desarrollo de esa parte de Estados Unidos. Bueno, todas las masivas emigraciones históricas en general han sido provocadas por cambios climáticos de tal magnitud que obligan al abandono de las tierras por sus habitantes. Glaciaciones, aumento de los desiertos, tierras empobrecidas, desforestación, agotamiento de recursos hidráulicos, etcétera, 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 etcétera. Ya que se movían o morían. Y estos movimientos masivos poblacionales siempre han dislocado las sociedades que han invadido, sea esta invasión pacífica o violenta. Con los seres humanos siempre viajan sus creencias y sus entendimientos de la vida. Y su voluntad decidida de sobrevivir. El ser humano tiene una voluntad primitiva, agresiva y violenta de sobrevivir. Y si su supervivencia exige la destrucción de su sociedad de acogida, lo harán. Lo que no harán, lo que no aceptarán es dejar morir de hambre a sus hijos y a ellos mismos en sociedades ricas. Lucharán con todos sus medios, con toda la violencia que sea necesaria para sobrevivir. Como ya actualmente está sucediendo en España, por ejemplo, con duros enfrentamientos con la policía, cuando se intenta evitar ilícitos lesivos para la sociedad, como la venta ambulante sin licencia ni impuestos en perjuicio del comercio regulado. En las calles más comerciales de España se colocan en la puerta de los establecimientos que están con el soporte de empleo, de cargas sociales, de absolutamente todos los impuestos, a vender los mismos productos o muy parecidos. Bueno, y si la policía les intenta desalojar, se pueden provocar enfrentamientos muy violentos. Este es el mundo que estamos construyendo. La posibilidad de frentes interiores de violencia desatada intrasocial será inevitable. Cuando el dilema es morir o matar, los seres humanos siempre elegirán matar. Repito, cuando el dilema es morir o matar, los seres humanos siempre elegirán matar. La gente en las sociedades desarrolladas no van a dejarse arruinar por la migración en su propio país, con la desventaja de que normalmente las gentes son obedientes a sus leyes, a sus costumbres, mientras que la migración incontrolada no. Y la gente de las sociedades desarrolladas tienen tendencia a moverse dentro de la legalidad y los otros no. Bueno, otra denuncia de Trump, en la que evidentemente tiene bastante razón, es que USA soporta casi en solitario los enormes costes de la defensa de Occidente en el mundo, incluyendo los modelos de sociedades capitalistas y democráticas, principalmente en América, Australia, Europa, Japón, Israel y Corea del Sur, con enorme y decisiva influencia y compromiso con el mundo entero, altamente comprometido en el polorín africano y en el mare magnum de Oriente Medio y Afganistán. Gendarme del mundo le han llamado, y entiende que llegada es la hora de compartir gastos, lo que sería justo. Pero su propia seguridad y sus intereses comerciales es su egoísta y necesaria motivación primera y casi única. Y el mantenimiento de su industria armamentística su gran preocupación. El resto de las naciones somos solo el fondo de escenario, interesante solo en función de sus intereses comerciales y el apoyo a su acreditación internacional. Perdonadme esta descripción tan dura. No ha sido así la historia de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido con Europa especialmente una generosidad sin límite en las dos guerras mundiales. Ha regado de sangre norteamericana los campos de batalla de Europa y nos ha sacado del follón en el que estábamos y nos ha defendido de la agresión del comunismo y en fin. Pero los tiempos cambian y en estos momentos, lamentablemente, empezamos a ver un rostro de Estados Unidos que no es el adecuado.
Pero seguramente la principal oposición a cualquier rebaja en gastos militares en USA y en el resto del mundo será interior, su propio complejo político, industrial, financiero, militar, en ampliación evidente de la frase famosa de Eisenhower, que en datos de 2014 supone un negocio mundial de 1,8 billones europeos, miles de millones, millones de millones, 10 a la 12 potencia, de los cuales el 30%, es decir, 600.000 millones de dólares, corresponden a gasto propio de Estados Unidos, a los que hay que sumar unos 50.000 millones de dólares más en exportación y supone una importantísima partida del PIB y da empleo a millones de personas. Lo normal será que el gasto norteamericano en defensa se incremente y que el aumento del gasto europeo sea exigido y el mundial, sobre todo árabe, sea incrementado y la parte más sustancial favorezca a la industria armamentística norteamericana. Al final, no es nada personal, solo negocios. El profesor Rodríguez Templay, en un interesante trabajo, nos recuerda algunas de las frases muy interesantes en relación a este tema, empezando por el aserto del presidente Coolidge, comillas, el negocio de Estados Unidos es hacer negocios, cerrar comillas. Y como consecuencia inevitable, mientras el gasto en defensa sea el enorme negocio que es para los países productores, especialmente para USA, Rusia y China, la inseguridad internacional, el miedo, la posibilidad de confrontaciones violentas serán inevitables. Es su negocio. Si no hay inseguridad no se venden armas. Comillas, en los consejos de gobierno debemos guardarnos bien de que el complejo industrial militar llegue a tener una influencia injustificable. Lo dijo Eisenhower. Miremos hoy el mundo y saquemos consecuencias de lo que supone el Ministerio de Defensa en China, en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos los lobbies, claro. En fin. Y el primer presidente de Washington dijo, se pueden encontrar sistemas militares desmesurados en cualquier modalidad de gobierno que mantenga actitudes de rechazo ante la libertad y que son considerados particularmente hostiles ante la libertad republicana. Joder, qué cosas. El pensamiento de Washington, qué maravilloso pensamiento. Tan lejos hoy del pensamiento de los padres fundadores, aunque naturalmente hoy se dirá que es en defensa de la libertad, esas desmesuras armamentísticas. Finalmente, el general Douglas MacArthur puso justo el dedo en la llaga en 1951. Comillas, que nuestro país vaya ahora a un modelo de economía basado en las armas es parte del modelo general de una política desacertada, alimentando con la ayuda de una psicosis inducida artificialmente de histeria de guerra y nutrida a partir de una propaganda incesante alrededor del miedo. Cerrar comillas. Las empresas armamentísticas trabajan diligentemente en el miedo y en la inseguridad del mundo. Ese es justamente su negocio. Consecuencia. Excepto por el secretismo necesario y el control nacional de la industria armamentística más avanzada, para el resto la fábrica del mundo hoy está en China, India y en el resto de los países subdesarrollados emergentes con mano de obra muy barata, sin regulaciones sindicales ni medioambientales o muy escasa. Barra libre para la semiesclavitud, el trabajo infantil y la contaminación medioambiental sin control y unas bases de capital y conocimientos productivos y tecnológicos de tal nivel que pronto será la competencia de los países de origen tecnológico, al que pondrán en serias dificultades de futuro. Véase China o Japón y, por ejemplo, la tecnología 5G. Y lo miramos. Y esto tiene como consecuencia en el país de origen la destrucción del tejido industrial y de una buena parte de la clase media, la gran equilibradora del buen sentido social, empujando a su sociedad hacia los extremismos, ya que en los países desarrollados sin clase media, la diferencia entre los pobres y los ricos van adquiriendo diferencias de nivel de tal magnitud que irán creciendo situaciones altamente explosivas, tal vez hasta la explosión final y la destrucción social. Tenéis que verlo muy despacito, gobiernos del mundo. Tenéis que tener mucho cuidado con las clases medias, que son los que equilibran el sistema y la legalidad. Y además, las clases bajas de todos los países se ven y se verán tremendamente presionadas por la inmigración incontrolada e ilegal, dispuestos a ocupar cualquier nicho de mercado legal o ilegal, con cualquier salario de simple supervivencia. De manera que la inmigración es el nuevo enemigo para las clases desfavorecidas en las sociedades desarrolladas. Cuando además la importancia de los ciclos migratorios permiten configuraciones sociales impermeables a su sociedad de acogida.
con actitudes más de depredación que de integración, muchos de ellos con deudas imposibles de pagar con las mafias salvo por medio del delito y la prostitución, con el problema añadido del tema islámico y los terroristas que pueden esconderse en su inmigración, temores y desconfianzas reales y cada vez mejor fundamentadas. Y en este clima de incertidumbre, las condiciones sociales para que los demagogos de izquierdas o de derechas prosperen es la mejor situación que podamos imaginar. Prosperarán. Prosperarán. Y en el caso de la demagogia de ultraizquierda, el nuevo fascismo más peligroso que el de los ultras de derechas, hoy el fascismo de las izquierdas en el mundo es mucho más peligroso que el de derechas. La descalificación, la agresión, la mentira, todo está en manos de los fascistas de izquierdas en estos momentos en el mundo. Yo tengo por ahí una frase que la repito ahora otra vez aquí. En España es el lugar más fácil, es el país del mundo más fácil para saber quiénes son los fascistas. Son los que todo el día están llamando fascistas a los demás. Esos son los fascistas en España. En cuanto tú oigas a un tío diciendo, fascistas, porque son los fascistas, ese es fascista. Es súper fácil de localizar. Es el mundo al revés. Porque, no lo repito, en el caso de la demagogia de ultraizquierda, el nuevo fascismo más peligroso que el de los ultraderechas. Su caldo de cultivo en las crisis económicas es la profusión de escándalos reales de corrupción política y financiera y la vieja lucha decimonónica y eterna entre pobres y ricos. Los pobres, los ricos, los ricos, los ricos. Y luego en cuanto pisan boqueta, cogen todos los vicios de los ricos a la primera. A la primera. Yo en los tiempos en los que trabajaba, me moví un tiempo con algunos ayuntamientos y ibas a comer con los concejales de izquierdas de algún ayuntamiento, joder, habían aprendido los vinos más caros de la carta a la primera. Como pagaba al que invitaba, sabían de vinos caros, lo que no te quiero ni contar, unos putos ignorantes que habían salido de la protesta sindical. Y luego, sí, pues fin, vamos, maneras de Rothschild en Maxim de París. Los que siempre llaman fascistas a los demás son los auténticos fascistas. Y papá Estado que soluciona al completo la vida de todos, sin que nadie diga cómo se puede pagar, pero que lo haga. No sabemos cómo se va a pagar, pero tú solucionas la vida de todo el mundo. Y por supuesto a todas las organizaciones y chiringuitos, por las lesbianas en ultramar, por fin, por los maricones que vuelan, por lo que sea. Vamos a montar chiringuitos y que papá Estado suelte pasta. Por Dios, qué mundo tan divertido. Intelectualmente es una cosa para estar riendo. Qué barbaridad. O llorando, lo que tú quieras, a elegir. Si te lo tomas en serio, a llorar. Y en ambos casos, las denuncias en buena parte ciertas, las soluciones que proponen imposibles. No tienen ningún contacto con la realidad. Tiempos volátiles y difíciles que se avecinan. En estos tiempos interesantes de la que la sabiduría china nos invitaba a evitar. Dios te libre de tiempos interesantes, de vivir tiempos interesantes. Pues a mí me han tocado enteritos. Pero lo cierto es que la sociedad siempre está en continua transformación y evolución. Lo que sucede es que en los tiempos actuales todo va a unas velocidades que no se habían conocido nunca en la historia humana, hacia destinos donde la colisión catastrófica puede llegar a ser inevitable. Ya que de todos los sistemas de gobierno del hombre que ha intentado a lo largo de la historia, que en realidad es una eterna rueda de sustituciones de unos por otros, de mezclas y más mezclas, de ideologías, el peor, el más nefasto ha sido siempre la autocracia, el gobierno de la plebe, el caos, el desgobierno en estado puro, el populismo demagógico descontrolado, la anarquía social por antonomasia, de la que España tuvo su cuota más que cumplida con el Frente Popular de 1936, que intentan ahora justificar y decir que fueran héroes, que lo hacían muy bien y que los golpistas de derechas y tal. Y el gobierno de la República Española del 36 fue un gobierno de ladrones y criminales. Punto pelota. El poder del Frente Popular llegó en 1936, ahora, con un pucherazo colosal. O sea, robaron el poder. Las izquierdas robaron el poder.
como han descubierto ahora los historiadores modernos que han documentado, y esto no tiene ninguna discusión, y luego saca la ley de la memoria histórica, ahora que están las izquierdas en el gobierno, diciendo, en fin, lo malo que eran los golpistas, ¿no? Y ellos nada, benéficos, a poner calles a criminales. Pues sí, fue un pucherazo, ¿eh? Los historiadores modernos lo han demostrado. Ilegalidad absoluta en la pretendida legalidad de la Segunda República y los sucesos de Asturias de 1934, donde los sacerdotes asesinados colgaban de ganchos en las carnicerías con el letrero "se vende carne de cerdo". Esas fotos las he visto yo. Curas asesinados y colgados de ganchos de carnicería. Con el letrero "se vende carne de cerdo". Eso lo he visto yo, pero eso no viene en la memoria histórica. El golpe de Estado de los socialistas que fueron detenidos y luego amnistiados casi de inmediato. Es decir, en 1934 en España se produce un golpe de Estado por parte de los socialistas. Por parte de los socialistas. Son detenidos todos ellos y amnistiados prácticamente a continuación, después de haber producido muertos y muertos y muertos y muertos. Consecuencia de esta amnistía que se les dio a los golpistas españoles, socialistas españoles, provocar la guerra civil. Luego le echan la culpa al golpismo, pero hay un tío que ha dicho una frase absolutamente colosal. Pues estaban asesinando sacerdotes, quemando iglesias, iban a buscar a la gente por orden, por los listines telefónicos, por los apellidos, para asesinarlos libremente. En fin, fue una auténtica catástrofe. Azaña, que fue un mal gobernante y como escritor muy mediocre, aunque ahora intentan colocar en los altares, dijo una cosa, lo tengo por algún sitio también recogida. Dice: odio la sangre. Le dijo al suministro de la guerra: odio la sangre y estamos de sangre hasta aquí, señalándose por encima de la cabeza. Era consciente de lo que estaban haciendo y lo consintió. La tolerancia con los delincuentes políticos les anima a seguir probando. Dieron el golpe del 34 y fueron los culpables de la guerra civil al completo. Hay un periodista que lo ha definido muy bien, ha dicho: intentaron matar a media España y media España no se dejó matar, que fueron los que se rebelaron contra las izquierdas. Esta es la impunidad que propició y luego nos llevó a la guerra civil española, con una población cuyos índices de analfabetismo rozaban el 40% de la población femenina y el 30% la masculina. Más los semianalfabetos y los analfabetos secundarios, que juntos sumarían porcentajes superiores al 80% de la población. España pasó de un 5% en formación secundaria y un 3% de formación universitaria en 1936 a un 36% y a un 29% respectivamente en 1975, a la muerte de Franco. Esa fue la herencia de Franco y de una generación, la de mis padres, que trabajaron hasta la extenuación por sacar a España adelante. La educación y la clase media. Y que, según algunos pensadores, la guerra civil fue la reedición de la Revolución Francesa con siglo y medio de retraso, como es normal en España. Siempre vamos a remolque de la historia. En cuanto al pensamiento en filosofía, especialmente en filosofía política, donde los odios africanos y la lucha a muerte es la regla y no la excepción, y sin sombra de ilustrados. Sin sombra de ilustrados, digan lo que quieran decir, los pocos ilustrados que había en España, Unamuno, tal, que fueron todos republicanos, Ortega y Gasset, Marañón, que eran ilustrados y republicanos y padres de la República, de algún modo se apartaron horrorizados cuando vieron lo que pasaba con la República en España. Se apartaron horrorizados y huyeron aterrorizados ante el desastre sangriento y el asesino de la República y los asesinos de la Segunda República. Y los que no huyeron fueron inmediatamente tachados de la lista de la intelectualidad y definidos por la izquierda como fascistas, sea cual sea su obra y su nivel moral e intelectual, incluidos los padres de la República, Ortega y Marañón, y el inconformista Unamuno. Y un claro ejemplo y despreciable discriminación fueron los hermanos Machado. Antonio, el que hablaba en verso y vivía en poesía, según Gerardo Diego, el que hablaba en verso y vivía en poesía.
y que los dejo dicho como máxima expresión de su patriotismo, es encantado, que es fácil compartir. Lo que ya os he dicho antes, tengo un gran amor a España, una idea de España completamente negativa. Y Manuel, su hermano, que dijo, esperar en la experiencia es esperanza perdida, que antes de que llegue el saber, se ha acabadito la vida. Sevillanos excelsos, poetas, dramaturgos, escribieron y pusieron en escena juntos 6 obras y 2 más escritas conjuntamente durante 20 años de colaboración. Ambos pensamientos, ambos conceptos pudieron ser de aplicación universal. Los hermanos Machado pensaban casi lo mismo en Casito Baltanas, separados muy ligeramente únicamente por sus ideas políticas y por la geografía. A uno le cogió la guerra en un bando y al otro el contrario, pero sin merma alguna de amor fraternal. Antonio bando republicano, Manuel bando franquista. Y os diré lo que pasó con los hermanos Machado a continuación en la siguiente entrada. Un saludo cordial a todos.